Ya, en la primera pregunta vamos a poner los porcentajes de acierto, a ver qué tal salieron. Muy bien, 89%. Hubo una ligera confusión con el literal A. No es 4 pi radianes, sino 4 radianes. Dice un deportista corre en una pista circular. ¿Sí? Eh, entonces, a ver, vamos a dibujar una pista circular bonita. ¿Sí? Ahí está el radio. ¿Cuánto es? El radio es de 800 metros. 800 metros. Y dice que, perdón, de 200 metros. 200 metros. Sí, ya me di cuenta. Dice, pero recorre 800 metros. Entonces, lo que recorre sería todo lo que es el perímetro de la circunferencia, pero no se sabe cuántas vueltas. Entonces hay una relación que ustedes la leyeron por ahí, que es de la longitud del arco de la circunferencia, que es igual a θ, que es el ángulo que recorre, multiplicado por el radio de la circunferencia. Y nos preguntan sobre el desplazamiento angular. ¿Sí? Entonces lo que hay que despejar de aquí es el ángulo θ, que sería igual a la distancia recorrida del perímetro de la circunferencia, ¿sí? La longitud de arco de la circunferencia, dividido por el radio. Recuerde, esto de aquí está en ¿qué unidades? En unidades de longitud, digamos en metros. Y esto también está en metros. Entonces, ¿cuáles serían las unidades del ángulo θ? Si se cancelan metros con metros, serían radianes. ¿Sí? Las unidades del ángulo para esta ecuación de aquí son los radianes. Entonces, el ángulo que ha recorrido en esos 800 metros para una pista circular que tiene 200 metros sería dividir 800 metros sobre 200 metros. Se van los metros con los metros, se van estos dos ceros, se van los dos ceros de abajo, 8 para 2 igual a 4. ¿4 qué? Radianes. ¿Sí? No 4 pi radianes, no, 4 radianes. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con la siguiente pregunta. Si tiene alguna duda, activa su audio y me pregunta, por favor. Bien. Ahora, la segunda pregunta era simplemente de acordar cuál es la relación. Por ahí, una persona, un estudiante, mientras estaba evaluando esto, preguntó o hizo la observación de que habían dos alternativas correctas. A ver, la primera alternativa dice omega es igual a B cruz R. Omega B cruz R. Esa de ahí hubo un porcentaje que la eligió. ¿Por qué no deberíamos haberla elegido? Bueno, simplemente porque Recuerden, ¿cuáles son las unidades de omega? Que es velocidad angular. Son radianes sobre segundo. Eso es lo que está a la izquierda. Y esto sería igual a una multiplicación vectorial de la velocidad lineal, ¿sí? Que está en metros sobre segundos, multiplicado, producto cruz, con un radio, que también está en metros. Y si observa las unidades, lo que está a la izquierda no son iguales a las unidades que están a la derecha. Por lo tanto, con un simple análisis dimensional que aprendimos en el capítulo 1, podríamos haber descartado la primera opción. ¿Sí? La segunda alternativa, que por ahí me dijeron que podría ser también, vamos a descartarla. Si bien es cierto la tercera opción, B igual omega cruz R, es la respuesta correcta, parecería que al despejar podríamos elegir la segunda también. ¿Sí? B, si pasamos a dividir la R, va a ser igual a omega, que es lo que nos decía en la segunda alternativa, ¿verdad? B sobre R igual a omega. ¿Por qué no debe ser esa la alternativa? ¿Por qué habría que descartarla? Correcto, muy bien.
Sí, muy bien, Oscar. No, aquí qué dice, ¿no? Les dije, lean bien, ¿no? De forma vectorial. Y no se puede, no hay operación definida para dividir vectores. La velocidad es un vector, el radio es un vector posición para el movimiento circular. No está definida la división de velocidad dividido, o sea, un vector dividido para otro vector. No existe esa operación, no está definida, por lo tanto se descarta la opción B. ¿Sí? Si fueran escalares, bueno, podría darse el caso de que sí sea igual esa división, pero en este caso no, porque la pregunta es de forma vectorial. ¿Sí? Y estamos poniéndole en negritas, mire, la velocidad para que usted vea que son vectores. Y las otras alternativas también tampoco coinciden en las unidades, ¿no? No es la operación correcta para hallar la relación entre la velocidad lineal de una partícula en movimiento circular. Debemos multiplicar el vector velocidad angular producto cruz con el vector posición r, ¿sí? Con respecto a un origen de coordenadas. Se puede hacer un dibujo de la resultante del producto cruz. Sería muy difícil hacer el dibujo, pero lo podemos compartir de unas diapositivas que tengo aquí. Permítanme un momento. Sí, se observa aquí está el dibujo que pedían. Si nosotros tenemos una partícula que está ahí a la derecha, es la partícula P. Esa está en un movimiento circular. Está rotando alrededor de un eje marcado por el origen del centro de ese movimiento circular, que es el punto cero o punto O. Entonces la partícula está en movimiento circular. Está moviéndose alrededor de este círculo. El vector R, el que les hacía referencia, que es el que está aquí en la fórmula de aquí abajo, este es un vector posición, y es el vector posición con respecto al radio del círculo de la partícula en referencia al punto O. Es decir, del punto O vamos a trazar un vector hasta donde está la partícula P. ¿Sí? Ya, más tarde les voy a pasar esas diapositivas, no se preocupen. Ese es el vector posición R. ¿Sí? Observe, la velocidad lineal es un vector tangencial a la trayectoria circular. ¿Sí? Aquí está el vector velocidad, un vector tangencial y que forma 90 grados con el vector R. ¿Sí? Forma 90 grados. El desplazamiento angular es un vector. Claro, los vectores posición angular, la resta de vectores da como resultado un vector. ¿Sí? Y el vector velocidad angular es el que está aquí. ¿Sí? Todos son vectores. Vector, producto cruz con vector, da como resultado un vector. Y si observa lo que aprendimos en el capítulo 2 de vectores, este vector de aquí debe ser perpendicular a ¿quién? Debe ser perpendicular tanto a omega y tanto a r. ¿Sí? ¿Cómo sabemos la dirección? Utilizando la regla de la mano derecha que está aquí. ¿Sí? Vectorialmente omega sería igual a r cruz b, ¿no? No, ya dijimos, ya descartamos eso. Las unidades ni siquiera coinciden, Yandri. Estaría en metros cuadrados sobre segundo, y eso no es velocidad angular. ¿Sí? ¿Cómo sabemos hacia dónde apunta el vector velocidad angular? Muy fácil. Utilizando la regla de la mano derecha, usted haga como que los dedos, ¿sí? Los dedos de aquí, los 4 dedos como que abrazan esta moneda de aquí, ¿sí? Este disco, y lo abrazan en la dirección del movimiento de la partícula. ¿Sí?
Es decir, si el movimiento de la partícula es así como vemos aquí en el punto P, pues los dedos suyos van a estar aquí, ¿sí? Van a estar rotando de esta manera y su pulgar va a apuntar en dirección del vector omega, como se ve en la gráfica de aquí. Así puede usted observar, usted puede definir cuál es la dirección del vector velocidad angular, ¿sí? La velocidad angular es un vector. Ya si usted le saca la magnitud y no quiere saber hacia dónde apunta, ¿sí? Ahí sí estaríamos hablando de la rapidez angular. Si el movimiento es antihorario, ¿sí? Entonces usted estaría envolviendo los dedos de esta manera y su pulgar apuntaría hacia abajo, ¿sí? En este caso estamos asumiendo que la dirección positiva es hacia arriba y la dirección negativa es hacia abajo, ¿sí? Por lo tanto, un giro antihorario nos dará como resultado un vector velocidad angular positivo. Y un giro horario nos va a dar como resultado un vector velocidad angular negativo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Seguimos con Learning Catalytics. Vamos a la tercera pregunta. Bien, esta 100% de aciertos. Muy bien. La frecuencia es el número de revoluciones que da un cuerpo en una unidad de tiempo, ¿no? ¿Sí? Puede ser en un segundo, puede ser en un minuto. Pero si es en un segundo, la unidad sería el hercio. La unidad 1 sobre segundo es equivalente a la unidad hercios, ¿sí? Y se relaciona con la rapidez angular mediante esta ecuación. Rapidez angular es igual a 2pi por la frecuencia. Si fueran minutos, habría que transformarlo, esos minutos, un minuto tiene 60 segundos y dejarías en segundos, ¿no? Y si lo dejas en segundos, ya no dices 301 sobre segundos, no, dices 300 hercios. También hay otras unidades como los RPM, que también tienen relación con la unidad de tiempo minutos, ¿sí? Que son revoluciones por minuto. Entonces ya depende de en qué unidades sea más conveniente dejarlos, ¿no? En cuáles se están trabajando. Pero si quieres dejarlo en hercios, esos minutos deberías transformarlos a segundos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a la cuarta pregunta. Ahí estaba el regalito que les di, ¿no? Acá ven, tenemos 45% de aciertos. Tenían que haber elegido el literal A y el literal B. Dice que considere los puntos A y B situados en una rueda de bicicleta, como se muestra en la figura. Da una vuelta completa, dice, ¿sí? Mira una vuelta completa. Entonces vamos a analizar las alternativas. La primera alternativa dice que para el punto A, el desplazamiento angular es el mismo que para el punto B. Si da una vuelta completa, este punto de aquí, digamos que está girando así, ¿sí? Puede girar para el otro lado, no importa. Pero si da una vuelta completa, ¿cuánto fue el desplazamiento angular del punto A? Si dio una vuelta completa. El desplazamiento angular, ¿sí? Cuidado, cuidado, no es cero. El desplazamiento lineal, que es lo que nosotros vimos en el capítulo 3, ¿no? Correcto, ¿no? Esa es una gran diferencia que me alegra que la hayan mencionado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el desplazamiento lineal del punto A y el desplazamiento angular del punto A? El desplazamiento lineal, si vuelve al mismo punto donde partió, su desplazamiento lineal es cero, ¿sí? Posición final menos posición inicial da lo mismo, sería cero. Pero si da una vuelta completa, el desplazamiento angular de la partícula A es de una revolución, es decir, de 2pi radianes. Ese sería para la partícula A. Y la partícula B, si da también una vuelta completa,
tu desplazamiento angular también, ¿cuánto es? 2π radianes también. ¿Sí? No importa en qué punto de la circunferencia, en qué punto del círculo, si está a menor radio y el otro está a un radio mayor, no importa. El desplazamiento angular de ambas partículas es el mismo. ¿Sí? Habría que elegir la alternativa A. Ahora vamos a analizar la alternativa B. Dice la rapidez angular media, ya que es igual la rapidez angular media al desplazamiento angular dividido para el intervalo de tiempo. ¿Sí? Para el punto A es igual a la rapidez angular media para el punto B. ¿Sí? ¿Por qué es verdadero eso? Lo que ya acabamos de decir, para los dos el desplazamiento angular es el mismo. El numerador es el mismo para los dos. Y lo que también debe ser igual que, ¿qué cosa es? El tiempo. ¿Cómo sabemos que el tiempo también es el mismo para los dos y no nos lo dan? Bueno, porque las dos partículas están aquí estáticas. Y para un tiempo, digamos, un tiempo t, la partícula A va a estar aquí y la partícula B va a estar aquí. Es decir, para el mismo tiempo los dos van a hacer el mismo recorrido angular. Una vuelta completa, los dos van a llegar al mismo tiempo en la misma posición. ¿Sí? Es el mismo objeto y están fijos ahí en la rueda, esos puntos. Entonces no hace falta que nos den el tiempo para poder concluir que la rapidez angular media es igual para los dos puntos A y B. ¿Estamos de acuerdo? Esto es igual para A y esto es igual para B. Y con eso podemos excluir, podemos descartar el literal C. ¿Sí? No hace falta el tiempo para poder concluir. El literal D, la longitud de arco recorrida para ambos puntos es la misma. Obvio que no va a ser la misma. Miren toda la longitud de arco que va a recorrer A y la longitud de arco que recorre B va a ser más pequeña. ¿Por qué? Porque ya vimos que la longitud de arco depende del desplazamiento angular y del radio. El radio es diferente para A y para B y el desplazamiento angular es el mismo. Entonces, el desplazamiento angular es el mismo y esto es diferente. El recorrido, ¿sí? La longitud de arco recorrido va a ser diferente para los dos. Y la rapidez tangencial del punto A es igual a la rapidez tangencial del punto B. Hay una relación. ¿Cuál era la relación? Vimos en la pregunta anterior. La rapidez tangencial es igual a la rapidez angular por R, ¿sí? Multiplicado por R. Es el producto cruz, ¿no? Pero si ya estamos hablando de rapidez, sería el producto, un producto de escalares, ¿sí? Siempre y cuando formen 90 grados entre sí. Y eso siempre forma 90 grados entre sí. Así que, si vemos, la rapidez lineal depende del radio. ¿Sí? Ya vimos que esta variable, cuando analizamos la pregunta, el literal B, vimos que la rapidez angular es la misma para los dos. Si esto es lo mismo para los dos, y esto es diferente, el radio es diferente para A y para B, entonces su rapidez lineal o tangencial va a ser diferente para los dos puntos, A y B. La rapidez tangencial depende del radio, en donde se encuentren, ¿sí? El vector posición, que le llamamos R o radio. A mayor radio, podemos concluir que mayor sería la velocidad tangencial. Entonces, ¿cuál de los dos tiene mayor velocidad tangencial? ¿A o B? En este caso sería la partícula que está en el punto A. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un poco aclarando los conceptos de lo que es movimiento circular. Y no hace falta, ¿no? Para estas preguntas no hace falta decir que se está moviendo que es un movimiento circular uniforme, o sea, que la rapidez sea constante o sea variable. No importa. Estábamos hablando de la rapidez angular media y del desplazamiento angular. Bien, borramos esto y vamos con la siguiente pregunta. La pregunta 5. Sí, rapidez angular media, en este caso sería, bueno, no sería lo mismo, a menos que me indiquen lo contrario, ¿no?
Sería lo mismo a menos que me indiquen lo contrario, porque hay dos definiciones, ¿no? Me pregunta aquí José de Reyes, la rapidez angular media es lo mismo que la rapidez angular. Rapidez angular a secas, lo que hace referencia es a la rapidez angular instantánea. Sí, también ese es otro concepto, ¿no? Rapidez angular media y rapidez angular instantánea son cosas diferentes. Uno tiene que ver con el desplazamiento angular y el otro para un recorrido, para un intervalo de tiempo. Y la rapidez angular instantánea tiene que ver para un instante de tiempo determinado. ¿Sí? Es una definición de cálculo, utilizando límites cuando el intervalo de tiempo tiende a cero. Bien, la quinta pregunta, asimismo, es parecida a la anterior. Ya tenemos aquí unos animalitos. Uno está con mayor radio con respecto al otro animalito que tiene un radio más pequeño. ¿Sí? Dice que la mariquita 1 está en la mitad entre la mariquita 2 y el centro. O sea, ya también nos da una relación, ¿no? El radio de uno es la mitad del otro. ¿Sí? ¿Qué pasó? No me rayen. ¿Para qué escriben esa parábola? No me rayen la pizarra, por favor. Bien, el radio de uno es la mitad del radio del otro. Ahora vamos a analizar las alternativas. La literal A dice la rapidez angular media de la mariquita 1 es la mitad de la rapidez angular media. ¿Por qué no es cierto? Porque ya vimos que la rapidez angular depende del desplazamiento angular y el desplazamiento angular de los dos, si las mariquitas permanecen fijas ahí en el disco, el desplazamiento angular de ambas es la misma. ¿Sí? Entonces esto está mal. Literal B, la velocidad lineal instantánea de la mariquita 2 es igual a la de la mariquita 1, no es igual. Ahí en cambio es más bien utilizando esto, ¿no? Si ya vimos que esto es igual para ambas, el radio de uno es diferente al radio del otro. Entonces su velocidad lineal es diferente. ¿Sí? Entonces la segunda también está mal. Incorrecto. El literal C dice la frecuencia a la que gira la mariquita 1 es la misma que la frecuencia a la que gira la mariquita 2. Ya vimos que la frecuencia angular, perdón, la rapidez angular puede ser expresada en términos de la frecuencia con esa expresión, ¿sí? Y si ya vimos que esto es igual para las dos partículas, las dos mariquitas, entonces como esto es constante, esto de aquí también debe ser igual para los dos. ¿Estamos de acuerdo? Literal D, entonces, a ver, el literal C si era verdadero. El literal D también es verdadero. Ya vamos a ver por qué. Dice, el periodo de rotación de la mariquita 1 es el mismo que el periodo. Bueno, la frecuencia es el inverso del periodo de rotación. Entonces, si la frecuencia era la misma para los dos, obviamente el periodo también va a ser el mismo para los dos porque se relacionan de manera con una constante nada más, ¿no? Sí. Pues aquí sería igual si el desplazamiento, perdón, la rapidez angular en términos del periodo, como la frecuencia es 1 sobre el periodo, entonces esto sería igual a 2pi sobre el periodo. Asimismo, ¿no? Viéndolo de otra manera, si esto es una constante para ambos, como esto es igual para ambos, entonces el periodo de las dos mariquitas es el mismo. Y ahora la dirección, entonces el literal D es el mismo. Por último, el literal E. El literal D era verdadero. El literal E es falso porque dice que la dirección de la velocidad angular es en la dirección más y. Y si eso se está moviendo de esta manera, está rotando en esta dirección, aplicando la regla de la mano derecha, ¿hacia dónde apunta el vector velocidad angular? Según esto. Correcto. Hacia el eje Z positivo. ¿Sí? Esta sería falsa. Porque dice que estaría apuntando para acá. Y no es así. Está apuntando hacia en dirección Z positiva.
¿Estamos de acuerdo? Pregunta número 6. Bien, ya pasamos a las preguntas de velocidad relativa. Y esta pregunta era súper sencilla. Había que elegir cuál era la opción correcta acerca de la velocidad relativa de una partícula. Pues justamente vemos que la velocidad relativa de un objeto depende del sistema de referencia. Para una persona, ¿sí? Por ejemplo, una persona que está estática ve que un bus se está moviendo por la calle y ve que va a una velocidad, ¿sí? Una velocidad diferente de cero. Pero para una persona que esté dentro del bus, pues él va sentadito o parado, como sea, pues no. Pero si imagina que estuviera sentado. Para una persona que está dentro del bus, él no siente que se está moviendo, a menos que vea la calle afuera, ¿no? Que todo se está moviendo. Pero si él va tranquilito sentado dentro del bus, la velocidad del bus para una persona que está dentro del bus, pues él es como que si estuviera estático, estuviera sentado ahí tranquilito, ¿sí? Sí, me gusta poner ese video. Me gusta poner ese ejemplo, ¿no? Por eso en el video también aparece el mismo ejemplo, porque es una manera fácil de entender esto. Entonces, obviamente, la velocidad relativa de la partícula depende del sistema de referencia sobre el cual se está analizando. ¿La partícula debe moverse con rapidez constante? No necesariamente, incluso aquí tenemos un sistema de referencia que está en reposo. El bus puede estarse acelerando, ¿sí? No es necesario que se mueva con rapidez constante. Tienen que estar en reposo. Bueno, este está en reposo, pero el bus está en movimiento, ¿sí? Así que el bus también puede ser un sistema de referencia. Imagínense que en el techo del bus hay una hormiga, ¿sí? Entonces el bus pasa a ser un marco de referencia en movimiento. No necesariamente debe estar en reposo, ¿sí? Entonces analizaríamos esa hormiga que se está moviendo con respecto al bus que también se está moviendo. El literal D dice los sistemas de referencia no pueden estar en reposo. Ya nos estamos ahí contradiciendo una alternativa con la otra, ¿no? Si una no se cumple, la otra tampoco, ¿sí? No necesariamente siempre se cumple esos enunciados que estamos diciendo. Y todos los enunciados son incorrectos, no, porque el primero es verdadero. Bien, si no hay preguntas, vamos a la siguiente, a la número 7, con respecto a velocidad relativa también. Dice, para un camión que viaja en la dirección opuesta está en la calle, ¿por qué parece que se moviera más rápido si es que no nos estuviéramos moviendo nosotros? Porque el movimiento es mayor cuando los objetos van en direcciones opuestas. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? Porque se suman. ¿Y por qué se suman? Se restan, dicen por ahí. Aquí mismo, se suman o se restan. Bien, digamos que tenemos el marco de referencia S del suelo. Y digamos que aquí tenemos una partícula que le vamos a llamar la partícula A, ¿sí? Luego, esta sería este vector que acabo de dibujar aquí, si es que son vectores velocidades. ¿A qué sería igual? ¿Cómo la llamaríamos? Si parte desde el origen del suelo hasta el punto de la partícula A. Yo le llamaría la velocidad de A con respecto al suelo, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa si yo tengo por acá una partícula B? Y yo trazo un vector de esta manera. ¿Cómo le llamaría a este vector? Si fuera una velocidad, sería la velocidad de B con respecto al suelo, ¿sí o no?
Miren que el vector parte del suelo, ¿sí? Entonces esta sería la velocidad de v con respecto al sistema de referencia desde donde parto, es decir, con respecto al suelo. Esta sería la velocidad de a con respecto al suelo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo trazo un vector que va desde aquí hasta acá? ¿Cómo le llamaría yo a ese vector? ¿Desde dónde parte? Desde A. ¿Y a quién estoy viendo desde A? Estoy viendo a B. ¿Estamos de acuerdo? Estoy viendo a B desde A. Entonces, ¿cómo le llamaría yo? Haciendo una analogía, haciendo una comparación con los otros nombres que yo les puse a los otros vectores. Si partía desde el suelo y la flecha apuntaba a B, les puse que era la velocidad de B con respecto al suelo. Ahora, si la flecha apunta en B y parte desde A, ¿cómo le llamaría yo? Le llamaría que esta sería la velocidad de B con respecto a A. ¿Sí? Entonces, en definitiva, sin tanto tachón, tenemos aquí la velocidad de A con respecto al suelo. Tenemos aquí la velocidad de B con respecto a A. Y tenemos aquí la velocidad de B con respecto al suelo. Este vector de aquí, ¿sí? Este vector de aquí, ¿se acuerdan cuando vimos vectores? Yo tenía aquí el vector A y tenía el vector aquí, el vector B. ¿Cómo se llamaba este vector que iniciaba en esta punta de flecha y terminaba en la flecha del vector B? ¿Cómo se llamaba? Era una resta de vectores, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esa resta de vectores? Cuando la punta de la flecha apuntaba, o sea, apuntaba aquí en el vector B, a este vector de aquí yo le podría llamar B menos A. ¿Sí o no? En este caso son velocidades. ¿Se acuerdan de esa resta de vectores, jóvenes? Y este era el vector A, y este era el vector B. ¿Este vector cómo se llama? A menos B. ¿Sí o no? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien, entonces ahora utilizando el dibujo de aquí, ¿a qué sería igual este vector? ¿Sí? Matemáticamente hablando, el vector B, el vector velocidad de B con respecto a, en términos de los otros dos, ¿a qué sería igual? Miren dónde está apuntando la flecha. Sería igual al vector B con respecto al suelo menos el vector A con respecto al suelo. ¿Estamos de acuerdo? Esta es la relación vectorial entre esas partículas A y B que se estaban moviendo con respecto al suelo. ¿Sí? Esta partícula A se movía con respecto al suelo. Esta partícula B se movía con respecto al suelo. ¿Sí? ¿A qué se le parece este ejemplo que acabo de hacer? Si la fecha fuera al revés, cambiaría, ya no sería velocidad de B con respecto al suelo menos la velocidad de A con respecto al suelo, sino que sería al revés, ¿no? Velocidad de A con respecto al suelo menos velocidad de B con respecto al suelo. Correcto. Vamos a compartir de nuevo el Catalytic. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar por aquí. La velocidad de un objeto, digamos, como yo les puse, ¿no? La velocidad de B con respecto a la velocidad de un objeto con respecto al otro. Digamos que uno es el camión que viaja en la dirección opuesta a usted, ¿sí? Y otra partícula A es usted, que está en reposo. Eso aquí va a ser igual a la velocidad de B con respecto al suelo menos la velocidad de usted con respecto al suelo. ¿Sí? Vamos a hacer una
no es una resta vectorial, ¿no? Si la velocidad de uno, digamos que es de 10, ¿sí? Le restamos la velocidad del otro, que viaja en dirección opuesta a usted. Y si viaja en dirección opuesta a usted, ya no sería 10, sino que sería ¿cuánto? Utilizando vectores. Sería menos 10. ¿Estamos de acuerdo? Ven ustedes cómo este menos de la ecuación, este menos es de la ecuación que nosotros acabamos de deducir, hace que al ser direcciones opuestas, ese menos con ese menos se transforma en un más. ¿Sí? Este es el menos de la ecuación y este es el menos de la dirección opuesta que decía el enunciado. ¿Sí? Dirección opuesta. Pero ¿qué pasaría si usted está en reposo? Esto da 20 positivos, ¿sí o no? ¿Sí? Si usted estuviera en reposo, 10 menos el menos de la ecuación que acabamos de deducir. Si usted estuviera en reposo, es decir, que la velocidad de A con respecto al suelo, ¿cuánto sería? Sería 0. Usted es A y usted está en reposo con respecto al suelo, entonces su velocidad con respecto al suelo es de 0. Entonces observe usted que en comparación con el ejemplo anterior en que viajaban en direcciones opuestas, pues es menor ahora, ¿no? Es menor. Si viaja en direcciones opuestas, el movimiento relativo es mayor, porque esos signos se transforman en una suma, ¿sí? En una suma debido a que están actuando en la misma dirección. El movimiento es en la misma línea de acción, en un solo eje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué pasaría si viajan en direcciones iguales? ¿Sí? Si usted está corriendo al lado de un amigo que corre a la misma velocidad, entonces la velocidad de su amigo con respecto a la suya, hacemos la resta, ¿sí? Y si están en la misma dirección y están a la misma rapidez, entonces este vector se resta con este vector. Mire que no le estoy poniendo la i ni la j, porque estábamos hablando de la misma dirección. Pero 10i menos 10i le va a dar ¿cuánto? Le va a dar 0. Entonces, si están en la misma dirección los dos, ahí sí se anulan completamente, debido a la relación vectorial entre las dos partículas. Miren que la relación vectorial en este ejemplo que yo les acabo de dar, que escribí en la pizarra en blanco, es con un signo menos. ¿Sí? Con un signo menos. Ya vamos a darle otro ejemplo en el cual la relación vectorial es con un signo más. ¿Sí? Pero eso simplemente es porque este término de que está a la derecha con signo menos pasa al otro lado con signo más, utilizando el álgebra. ¿Sí? Pero es lo mismo, ¿no? El mismo análisis se hace. ¿Se entendió? ¿Se entendió el ejercicio? ¿Sí? Bien, ahora para explicar el ejercicio número 8, en este caso vamos a asumir que tenemos un marco de referencia más externo, que puede ser el suelo, y dentro de ese marco de referencia tenemos el objeto X, el camión X, y por acá tenemos el camión Y. La pregunta es, ¿cuál sería la velocidad de Y con respecto a X? Entonces, como ya explicamos en el ejercicio anterior, ese sería un vector velocidad que va en esta dirección, ¿sí? Va desde X hasta Y. Si estos fueran vectores velocidades, este vector de aquí sería la velocidad de X con respecto al suelo. Este vector de aquí sería la velocidad de Y con respecto al suelo. Y este vector de acá sería la velocidad de Y con respecto a X. ¿Sí? Y eso matemáticamente, usando resta de vectores, sería igual a la velocidad de Y con respecto al suelo menos la velocidad de X con respecto al suelo. Esto vectorialmente hablando. Quiere decir que si nosotros estamos trabajando con direcciones norte y sur, entonces podríamos utilizar un sistema de referencia que para el norte sea más J y para el sur sea menos J. ¿Sí? Por ejemplo,
Entonces la velocidad del camión Y con respecto al camión X sería igual a la velocidad del camión Y con respecto al suelo. Y la velocidad del camión Y con respecto al suelo es de 30 kilómetros por hora hacia el sur. Eso sería igual a menos 30, porque como está al sur, ponemos el menos J. Menos de la ecuación que acabamos de deducir, la velocidad del camión X con respecto al suelo. Y la velocidad del camión X con respecto al suelo es de 50 kilómetros sobre hora dirigido hacia el norte. Entonces eso sería más 50 J. Menos 30 menos 50 en J sería igual a menos 80 J kilómetros sobre hora. Y como nos da como resultado un número negativo, quiere decir que eso sería en nuestro sistema de referencia que se está dirigiendo al sur. Bien, borramos y nos vamos a la pregunta número 9. La pregunta número 9 es sobre un gráfico aceleración versus tiempo. Y nosotros tenemos que recordar que en un gráfico aceleración versus tiempo, el área bajo la curva es igual al cambio de velocidad. ¿Sí? Entonces, para la partícula A, ¿sí? Para el vehículo A, que dice el enunciado, el cambio de velocidad sería hallar el área bajo la curva. Y eso sería multiplicar 10 por 2, porque es un rectángulo. Eso sería igual a 20 metros sobre segundos. Eso sería igual a la velocidad del camión del vehículo A final menos la velocidad del vehículo A inicial. Pero dice que parten simultáneamente desde el reposo. Por lo tanto, la velocidad inicial de A va a ser igual a 0. Y tendríamos que la velocidad del vehículo A, la velocidad final del vehículo A, es igual a 20 metros sobre segundos. ¿A qué se refiere con velocidad final? Pues nuestro análisis, el punto final es en t igual 10 segundos. ¿Qué es lo que queremos encontrar? La pregunta nos está solicitando que determinemos la velocidad relativa del camión, del vehículo A con respecto a B en el instante t igual 10, que sería en nuestro análisis lo que estamos denominando velocidad final. Lo mismo hacemos para el área bajo la curva del vehículo B. El cambio de velocidad es el área bajo la curva. Y aquí nos daría 10 multiplicado por menos 2. Eso sería igual a menos 20 metros sobre segundos. Y como el vehículo B también parte desde el reposo, al igual que el análisis que hicimos anteriormente para el vehículo A, podríamos concluir que la velocidad del vehículo B, la velocidad final del vehículo B, es decir, en el tiempo t igual 10 segundos, es de menos 20 metros sobre segundos. Como dice que los dos vehículos viajan en un camino recto horizontal, podríamos concluir que la velocidad a los 10 segundos de A, ¿sí? Vamos a llamarle velocidad final a los 10 segundos de A, es igual a 20i metros sobre segundos. Y la velocidad de B final, es decir, a los 10 segundos, es de menos 20i metros sobre segundos. Y como nos están preguntando la velocidad relativa de A con respecto a B, eso sería, la velocidad de A con respecto a B sería igual a la velocidad de A menos la velocidad de B con respecto al suelo, que son las velocidades que nos están dando, que hemos hallado aquí. Entonces tenemos que hacer esa resta vectorial y simplemente sería 20i menos 20i. Eso sería igual a 20 menos 20, es decir, 20 más 20 sería igual a 40i metros sobre segundos. Esta sería la respuesta. Y por último, vamos a borrar. Nos vamos a la pregunta número 10. Aquí en cambio tenemos un marco de referencia
llamado suelo y tenemos un marco de referencia llamado río que se mueve con respecto al suelo, ¿sí? Y un bote que está sobre el río y también tiene una velocidad tanto con respecto al río como con respecto al suelo que nos indica aquí. Entonces el marco de referencia más externo es el suelo, ¿sí? Dentro del suelo tenemos otro marco de referencia, ¿sí? Ese sería el agua del río. Vamos a ponerle la R de río, ¿sí? Y dentro del río se mueve un bote. Vamos a ponerle la B de bote. Ahora, tenemos este vector, tenemos este otro vector y tenemos este otro vector de aquí. Vamos a ponerle nombre a esos vectores. A este vector de aquí, ¿cómo le llamaríamos? Si fuera un vector velocidad, el cual termina en el río y es como lo observa el suelo, ¿sí? Inicia en el suelo, le podríamos llamar que esa es la velocidad del río con respecto al suelo. Este vector de aquí, que parte desde el marco de referencia del río y es como observamos al bote, ¿sí? La saeta termina en el bote, por lo tanto sería como observamos al bote con respecto al río. Y por último, este vector de acá sería la velocidad del bote, como vemos al bote que se está moviendo con respecto a el suelo, ¿sí? Y la relación vectorial que podemos observar entre esos tres vectores es la siguiente, que la velocidad del río con respecto al suelo más la velocidad del bote con respecto al río es igual, ¿sí? Si sumamos esos dos vectores, es igual a la velocidad del bote con respecto al suelo. ¿Cuál es la pregunta que nos hace aquí en este ejercicio? Calcule la velocidad relativa del bote con respecto al río. Es decir, la incógnita es esta. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que la velocidad del bote con respecto al río, despejando, va a ser igual a la velocidad del bote con respecto al suelo, menos, pasamos este término al otro lado con el signo negativo, menos la velocidad del río con respecto al suelo. Y procedemos a hacer la suma o resta vectorial. La velocidad del bote con respecto al suelo es lo que nos dice aquí, 6 y más 8j, menos la velocidad del río con respecto al suelo, ¿sí? Que es lo que nos dice aquí, menos 6i menos 4j, metros sobre segundos. Haciendo esa resta, lo que nos da 6 menos menos 6 nos va a dar que la velocidad del bote con respecto al río va a ser igual a 6 más 6, 12i. Y 8 menos menos 4, 8 más 4 más 12j, metros sobre segundos. Esa sería la respuesta.